Hola, bienvenido al video del teorema de transporte Reynolds para la conservación de la energía. Para obtener una relación para la conservación de la energía para un volumen de control, aplicaremos el teorema de transporte de Reynolds. Entonces, reemplazaremos la letra B mayúscula con la letra E mayúscula de la energía total y la letra B minúscula por la letra E minúscula, que representa la energía total por unidad de masa, la cual es E igual a U más la energía cinética más la energía potencial. O lo que es lo mismo, la energía total por unidad de masa es igual a la energía interna más la velocidad al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la altura. Lo que nos lleva a esta ecuación, que es la que tenemos para el teorema de transporte de Reynolds, ya sustituyendo la letra B por la letra E mayúscula y la letra B minúscula por la letra E minúscula. Ahora, si sustituimos el primer miembro de esta ecuación por la que obtuvimos en el video anterior, el teorema de transporte de Reynolds queda de la siguiente manera. Aquí, este término BR es igual a la velocidad del fluido menos la velocidad de la superficie de control. Esto como vectores. Y el producto de la densidad por el producto punto de los vectores por el diferencial de área representa el flujo másico a través del elemento de área, ya sea hacia adentro o hacia afuera del volumen de control. Cuando se sustituye la integral de superficie por la razón de trabajo de presión en la ecuación, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos estamos refiriendo a este término de aquí. Si nosotros despejamos y reducimos, la ecuación nos va a quedar de esta forma, en donde pasamos este término que está subrayado del otro lado y después agrupamos los términos comunes. En este caso, el término común va a ser esto que estoy subrayando y lo vamos a meter todo dentro de una sola integral. Y esto que tenemos aquí es una forma muy conveniente para la ecuación de la energía, ya que ahora el trabajo de presión está combinado con la energía del fluido que cruza la superficie de control y ya no se tiene que tratar con el trabajo de presión. Ahora, el término de la presión sobre la densidad, que es este de aquí, es igual a la presión por el volumen, o lo que es lo mismo, al trabajo de flujo, el cual es el trabajo relacionado con empujar un fluido hacia adentro o hacia afuera de un volumen de control por unidad de masa. Para un volumen de control fijo, o sea, ningún movimiento ni deformación en el volumen de control, la velocidad relativa va a ser igual a la velocidad del fluido, es decir, lo que nosotros habíamos dicho que era la velocidad del fluido menos la velocidad de la superficie de control. Ahora esto va a ser igual nada más a la velocidad del fluido. Como resultado, el trabajo de presión a lo largo de las porciones de la superficie de control que coinciden con las superficies sólidas que no están en movimiento es cero. Por lo tanto, el trabajo de presión para los volúmenes fijos de control solo puede existir a lo largo de la parte imaginaria de la superficie de control, en donde el fluido
entra al volumen de control y sale de este. Y la ecuación de la conservación de la energía nos va a quedar de la siguiente manera. Si se dan cuenta, el término que tenía la velocidad relativa cambió a solo tener la velocidad. Ahora, si el término de la presión sobre la densidad más la energía por unidad de masa es casi uniforme a lo largo de la entrada o de una salida, puede simplificarse y ahora el teorema de transporte de Reynolds queda de la siguiente manera. En donde eliminamos la integral, o mejor dicho, no la eliminamos, realizamos la integral para obtener el flujo másico para la salida y el flujo másico para la entrada, en donde los términos de la presión sobre la densidad más la energía por unidad de masa los volvemos un factor común. Ahora, como sabemos, la energía por unidad de masa es igual a la energía interna más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces sobre 2 más la gravedad por la altura, y la ecuación nos queda de la siguiente manera si nosotros sustituimos este término. Aquí lo tenemos: la energía interna más la velocidad al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la altura, en ambos términos, ya sea en la entrada y en la salida. Y aquí podríamos aplicar el concepto de entalpía, el cual es el siguiente: U más la presión por el volumen, o lo que es igual a la energía interna más la presión sobre la densidad, que si se dan cuenta tenemos este término que voy a encerrar reflejado en los dos términos de nuestra ecuación anterior. Si ahora nosotros sustituimos la entalpía en la ecuación del teorema de transporte de Reynolds para la conservación de la energía para un volumen de control fijo, nos va a quedar de la siguiente manera, en donde ya incluimos este término como la entalpía, tanto para la entrada como para la salida. Bien, hasta ahora ya tenemos una ecuación general del teorema de transporte de Reynolds para la conservación de la energía. A continuación mostraremos cómo quedaría una ecuación un poco más específica, es decir, como lo indica el título de esta diapositiva: una ecuación para un volumen de control fijo y flujo estacionario. Para este tipo de flujos, la razón de cambio con respecto del tiempo del contenido de energía del volumen de control es cero, y entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Esta ecuación es la razón neta de transferencia de energía a un volumen de control por transferencia de calor o trabajo. En el curso del flujo estacionario es igual a la diferencia entre las razones de los flujos entrantes y salientes de energía con la masa. Pero en la vida real, una gran cantidad de problemas prácticos incluyen solo una entrada y una salida, por lo que el flujo másico para este tipo de dispositivos se mantiene constante, y la ecuación quedaría como se muestra en la siguiente diapositiva, en donde los subíndices 1 y 2 se refieren a la entrada y a la salida respectivamente. Ahora, esta ecuación que tenemos nos daría los resultados que buscamos para la conservación de la energía en un volumen de control fijo y con un flujo estacionario de manera ideal. ¿Pero qué creen? En la vida real nada es ideal y siempre tendremos pérdidas de la energía con la que estemos trabajando. Teniendo eso en mente, entonces busquemos cómo obtener los términos de esta ecuación para poder calcular la energía que se pierde. En ese sentido, esta ecuación la expresaremos en términos de la unidad de masa, y lo que haremos será
multiplicarla toda por 1 sobre el flujo másico y nos quedará de la siguiente manera, donde Q minúscula es la transferencia neta de calor al fluido por unidad de masa y W minúscula es la entrada neta de trabajo en la flecha hacia el fluido por unidad de masa. Recuerden que esto lo estamos haciendo para obtener los términos que nos permitan calcular la energía que se pierde. Por ello, aplicaremos el concepto de entalpía, en donde H es igual a la energía interna más la presión sobre la densidad. Y la ecuación nos queda de la siguiente forma una vez que aplicamos este concepto. Ahora, si nosotros reacomodamos la ecuación, va a quedar de la siguiente forma, donde sabemos que U es la energía interna y la presión sobre la densidad es la energía de flujo. La velocidad al cuadrado sobre 2 es la energía cinética y la gravedad por la altura es la energía potencial del fluido. Ahora, estas relaciones a las que hemos llegado son válidas tanto para flujos compresibles como para flujos incompresibles, y eso hay que tenerlo en cuenta para futuros ejercicios. La parte izquierda de la ecuación, esta que estoy subrayando, representa la entrada de energía mecánica al fluido, en tanto que los primeros tres términos que estoy agrupando del lado derecho representan la salida de esa energía. Y aquí me pregunto y les pregunto, entonces, ¿qué rayos representan estos tres términos que tengo dentro de los paréntesis? Varios de ustedes ya estarán intuyendo, pero si todavía no lo ven, yo les digo. Estos tres elementos representan la pérdida de energía mecánica. Claro, para un flujo ideal, esos tres términos al sumarlos darán 0, pero en la vida real siempre tendrán un valor, y los podemos agrupar en un término que se llamará energía mecánica perdida, quedando de la siguiente manera. Pero tener una ecuación en términos de energía interna es bastante complicado analizarla, ya que obtener esos valores es difícil, y por ello la simplificaremos. Entonces, de sus clases de termodinámica deben saber que la energía interna 2 menos la energía interna 1 es igual a C subíndice V, que significa calor específico a volumen constante, por la diferencia de temperatura entre el punto 2 y el punto 1. Y si sustituimos esta igualdad en la ecuación de la energía mecánica perdida por unidad de masa, nos queda de la siguiente manera. De esta forma tenemos una ecuación más accesible para obtener la energía mecánica perdida por unidad de masa. Sustituyéndola en la ecuación del teorema de transporte de Reynolds para la conservación de la energía, obtendremos lo siguiente. Pero seguramente se estarán preguntando, ¿y qué demonios es el trabajo neto en la flecha de entrada? O sea, la W minúscula. Bueno, eso lo veremos en la siguiente diapositiva. Recordemos que el trabajo neto de flecha en la entrada es igual al trabajo de flecha en la entrada menos el trabajo de flecha en la salida, o lo que es lo mismo, el trabajo de flecha de la bomba menos el trabajo de flecha de la turbina. Aquí cabe mencionar que el trabajo mecánico puede ser proporcionado por cualquiera de los siguientes equipos o maquinaria. Puede ser un ventilador, un compresor, por supuesto una bomba, etc. Ahora, si sustituimos esta definición en nuestra ecuación del teorema de transporte de Reynolds para la conservación de la energía y reacomodamos, nos quedará de la siguiente manera. Y si ahora multiplicamos esta ecuación por el flujo másico, obtendremos lo siguiente, que es nuestra ecuación final para el teorema de transporte de Reynolds para la conservación de la energía,
Dentro de esta ecuación vemos que este término es la entrada de potencia en la flecha a través de la flecha de la bomba, y el término que estoy encerrando es la salida de potencia en la flecha a través de la flecha de la turbina, y por último el término que estoy subrayando es la pérdida total de potencia mecánica. Por último, en este video me resta decir que la pérdida total de potencia mecánica consiste en las pérdidas de la bomba, de la turbina y de las pérdidas por fricción, es decir, esto que tenemos aquí. Pero como siempre digo, todo es más fácil aprenderlo o entenderlo realizando algunos ejercicios. Por eso te espero en el siguiente video.